La manipulación energética es real. Usa esta técnica energética antes de que todos la aprendan. El mentor oculto, la manipulación de la energía, no es una idea abstracta ni un concepto místico vago. Es una realidad concreta que permea tanto la ciencia moderna como el conocimiento más antiguo de la humanidad. La masa y la energía no son cosas separadas, sino manifestaciones diferentes de la misma esencia, algo que la mente común siempre ha tenido dificultad en aceptar. Desde Einstein, sabemos que la materia es energía condensada, que vibra a frecuencias específicas, lo que significa que todo a tu alrededor, incluyéndote a ti mismo, es energía en movimiento. Lo que rara vez se menciona es que la mente humana no solo observa esta energía, sino que interactúa activamente con ella. Cada pensamiento genera una onda, cada emoción altera un campo, cada enfoque consciente reorganiza posibilidades invisibles. La realidad, por lo tanto, no es fija ni sólida como parece. Es maleable, reactiva y sensible a la conciencia. El problema es que a la mayoría de las personas nunca se les ha enseñado a percibir esto. Viven creyendo que el mundo es algo externo e inmutable, cuando en realidad están inmersos en un campo de energía que responde constantemente a lo que emanan. Esta falta de conocimiento no es inocente. Mantiene a las personas pequeñas, predecibles y fáciles de controlar. Cuando entiendes esto, el juego cambia por completo. Lo que llamamos realidad es solo la superficie de algo mucho más profundo y dinámico. La mente humana posee un poder que va mucho más allá de pensamientos aleatorios o imágenes mentales fugaces. Funciona como un transmisor de energía que emite continuamente señales al campo cuántico. Estas señales no desaparecen en el vacío, interactúan con la estructura fundamental del universo. La física cuántica ya ha demostrado que las partículas subatómicas no se comportan de la misma manera al ser observadas. El simple acto de observar altera el resultado. Esto significa que la conciencia no es pasiva, sino participativa. Cuando piensas, sientes y crees, estás literalmente interfiriendo en la danza de probabilidades. Sin embargo, casi nadie vive con esta conciencia activa. Las personas repiten patrones, creencias heredadas y pensamientos automáticos, sin darse cuenta de que refuerzan la misma versión limitada de la realidad. Esta es la verdadera prisión invisible. No es falta de capacidad, sino falta de percepción del propio poder. Y este poder comienza con la comprensión de que tus pensamientos no son solo ideas, son fuerzas. Hay una razón por la que el 99% de las personas viven muy por debajo de su potencial. Han sido condicionadas a no creer en su propia influencia sobre la realidad. Desde temprana edad, aprenden que deben reaccionar al mundo, no moldearlo. Aprenden que la vida les sucede, nunca a través de ellas. Este condicionamiento debilita su campo energético personal, creando una sensación constante de impotencia. Cuando alguien cree que no tiene control, todo su sistema se ajusta a esa creencia. El cuerpo, el cerebro y las emociones entran en un estado de conservación de energía, operando al mínimo necesario para sobrevivir. Este estado genera repetición, escasez y frustración. No porque el universo sea cruel, sino porque responde exactamente al estado interno dominante. Mientras la mente permanece en modo automático, la energía sigue viejos patrones. Romper con esto requiere conciencia, intención y dirección. Por eso, quienes despiertan a este conocimiento parecen afortunados o diferentes. En realidad, simplemente han dejado de agotar su propio poder. Lo que estás a punto de comprender no es autoayuda ni pensamiento positivo superficial. Es un sistema basado en la observación, la ciencia y las leyes naturales. Cuando comprendes que tus pensamientos son ondas de energía, te das cuenta de que constantemente emites señales al campo cuántico. Estas señales transportan información, intención y emoción. El campo responde organizando experiencias compatibles con esta emisión. Esto explica por qué algunas personas parecen atraer siempre los mismos problemas, mientras que otras atraen oportunidades. No es moralidad, no es mérito, es frecuencia. La mayoría de las personas viven vibrando en estados de miedo, duda y carencia, incluso cuando desean éxito y abundancia. Este conflicto interno genera ruido energético, debilitando cualquier intento de cambio. El sistema no responde al deseo verbal, responde al estado interno real. Cuando cambias el estado, cambias el resultado. Esta es la clave que casi nadie aprende. Y una vez vista, no se puede olvidar. La física cuántica ha revelado algo que durante siglos se consideró una herejía. La realidad no existe de forma definida hasta que se observa. Antes de eso, existe como un campo de posibilidades. Esto significa que el futuro no está escrito, está abierto.
a la espera de una elección consciente. El famoso experimento de la doble rendija demostró que las partículas se comportan como ondas o partículas según la observación. Esto destruye la idea de un universo mecánico y predecible. El universo responde a la conciencia. Este descubrimiento no se limita a los laboratorios, se extiende a la vida cotidiana. Cada decisión, cada enfoque y cada expectativa convierte una posibilidad en experiencia. Cuando siempre observas la misma versión de tu vida, la refuerzas energéticamente. Cuando cambias de enfoque, cambias el colapso. La mayoría de las personas nunca rompen este ciclo porque no se dan cuenta de que siempre observan el mismo patrón. La conciencia repetitiva crea una realidad repetitiva. La conciencia dirigida crea transformación. El experimento mental del gato de Schrödinger no es solo una curiosidad científica. Es un reflejo de la experiencia humana. Así como el gato existe en múltiples estados hasta que es observado, tu vida también existe en múltiples versiones potenciales. Hay una versión segura, próspera y consciente de ti que coexiste con una versión limitada e insegura. La diferencia entre ellas no es la suerte ni el destino, sino la observación. Lo que eliges observar, sentir y aceptar como verdadero se vuelve dominante. Si bien la mayoría de las personas observan sus limitaciones, refuerzan exactamente lo que quieren evitar. Esa es la paradoja. El universo no juzga, responde. Cuando entiendes que puedes elegir qué versión observar, asumes el rol de creador. Este es el punto donde muchos sienten miedo, porque la responsabilidad es más aterradora que la impotencia. Pero también es el punto donde el verdadero poder comienza a manifestarse. Ahora mismo, ya existen innumerables versiones de tu vida en el reino de las posibilidades. La versión próspera, segura, influyente y centrada no necesita crearse desde cero. Necesita estar en sintonía. El error común es intentar forzar cambios externos sin alterar el estado interno. Es como intentar cambiar de emisora subiendo el volumen. La sintonización viene de dentro. Cuando empiezas a verte capaz, alineado y seguro, el campo empieza a responder. Esto no ocurre por arte de magia, sino mediante la coherencia energética. El pensamiento, la emoción y la expectativa resuenan. Esta resonancia crea un patrón claro que el campo cuántico reconoce. Cuanto más consistente sea el patrón, más rápido se reorganiza la realidad. Este proceso ya está ocurriendo constantemente, solo que de forma inconsciente para la mayoría. Hacerlo consciente es el verdadero despertar. Cuando diriges deliberadamente tu atención, algo profundo ocurre en tu sistema interno. La atención es energía guiada. Lo que recibe atención crece, se fortalece y se manifiesta. Por lo tanto, enfocarse en los problemas los hace más grandes, mientras que enfocarse en las posibilidades los hace accesibles. Esto no es optimismo ciego, sino dinámica energética. El cerebro no distingue claramente entre lo imaginado y lo experimentado intensamente. La emoción da peso a la imagen mental. Cuando sientes algo como real, tu sistema comienza a funcionar como si ya lo fuera. El campo externo responde a esta orden interna. Este es el mecanismo oculto detrás de todas las transformaciones personales profundas. No es un esfuerzo físico excesivo, sino una alineación interna constante. Cuando se produce la alineación, la realidad comienza a moverse. Y cuanto antes lo comprendas, antes dejarás de luchar contra el mundo y comenzarás a dialogar con él. Este es solo el comienzo de la comprensión. Lo presentado hasta ahora sirve para romper la ilusión de que eres pequeño, separado o impotente. Desde el momento en que esta ilusión comienza a desmoronarse, se abre un nuevo nivel de percepción. Dejas de verte como alguien que reacciona al azar y comienzas a percibirte como parte activa del sistema. Esto no significa control absoluto, sino influencia real. Influencia suficiente para cambiar direcciones, patrones y resultados. El campo cuántico no responde a la fuerza, responde a la claridad. Cuanto más clara sea tu emisión interna, más precisa será la respuesta externa. Esta claridad es entrenable, desarrollable y acumulativa. Y todo comienza con comprender que la realidad no está en tu contra. Simplemente refleja el estado que mantienes. La mayoría de la gente cree que los pensamientos son meros eventos internos, algo que ocurre silenciosamente en la cabeza y muere allí. Esta creencia es una de las mayores distorsiones jamás aceptadas como verdad. Los pensamientos son fenómenos energéticos reales, medibles y activos. No están atrapados en el cerebro, se propagan fuera del cuerpo como ondas electromagnéticas. El cerebro humano no es solo un órgano de procesamiento, es un transmisor y un receptor. Cada pensamiento lleva una firma energética específica, moldeada por la emoción que lo acompaña. Cuando un pensamiento se repite,
esta firma se fortalece y comienza a influir en el campo circundante. Así es como se forman los patrones de vida. No por casualidad, sino por repetición vibracional. Lo que parece destino es, de hecho, un hábito energético inconsciente. Mientras no se comprenda esto, la persona continúa creyendo que la vida simplemente le sucede. La ciencia moderna ha confirmado algo que antes parecía imposible. El cerebro humano funciona de forma similar a una computadora cuántica biológica, capaz de procesar múltiples posibilidades simultáneamente. Dentro de las neuronas se encuentran estructuras microscópicas llamadas microtúbulos, que no solo sirven como soporte celular. Las investigaciones indican que estas estructuras operan a niveles cuánticos, permitiendo que la mente interactúe directamente con los campos de probabilidad. Esto significa que el subconsciente no solo almacena recuerdos, sino que participa activamente en la organización de la realidad. La mayoría de las personas nunca acceden conscientemente a este nivel porque viven atrapadas en pensamientos repetitivos y emociones desordenadas. Cuando la mente alcanza la coherencia, su poder se amplifica exponencialmente. No es la inteligencia lo que activa este sistema, sino la alineación. Un pensamiento claro y cargado de emociones tiene más impacto que 1000 pensamientos confusos. Por lo tanto, la concentración es poder. Cada vez que piensas, tu cerebro genera impulsos eléctricos. Estos impulsos crean campos electromagnéticos que se extienden más allá de tu piel. Esto no es especulación, es una medición científica. Estos campos interactúan con el entorno, con otras personas y con tu propio cuerpo. Tu estado mental influye directamente en tu postura, tu respiración, tus hormonas e incluso en cómo reaccionan los demás. Cuando alguien entra en una habitación con confianza, sin decir una palabra, los demás lo perciben. Esta es una comunicación energética. De igual manera, alguien agobiado por el miedo o la inseguridad también lo transmite silenciosamente. El mundo responde primero a la energía y solo después a las palabras. Por eso, intentar cambiar tu vida únicamente a través de acciones externas a menudo fracasa. La energía no está alineada, por lo que el resultado no es sostenible. El campo siempre triunfa sobre el esfuerzo aislado. Por eso, quienes reprograman su mente empiezan a notar cambios aparentemente inexplicables. Surgen oportunidades, ocurren encuentros, se abren caminos. Para un observador externo, parece suerte. Para quienes comprenden el proceso, es coherencia energética. Cuando el patrón interno cambia, el campo externo se reorganiza para adaptarse a él. La realidad no resiste una señal consistente. El error común es intentar pensar positivamente mientras se siente negativo. Este conflicto crea ruido y debilita la emisión. El sistema cuántico responde al sentimiento dominante, no a la frase repetida. Si afirmas abundancia pero sientes miedo, el miedo triunfa. La emoción es el combustible de la creación. El pensamiento es la dirección. Sin emoción alineada, no hay manifestación estable. A la mayoría de las personas nunca se les ha enseñado a percibir el futuro antes de que suceda. Han sido condicionadas a esperar la evidencia externa antes de cambiar su estado interno. Este es el camino más lento y doloroso posible. El verdadero proceso es el opuesto. Primero viene el estado interno, luego la experiencia externa. Cuando aprendes a sentir como si ya existiera, el cuerpo comienza a funcionar según esta información. El cerebro libera sustancias compatibles. El sistema nervioso ajusta la postura. La percepción cambia. La realidad responde porque el emisor ha cambiado. No es imaginación vacía, es entrenamiento interno. Cuanto más mantienes un estado emocional elevado, más natural se vuelve. Con el tiempo, deja de ser un ejercicio y se convierte en identidad. Y la identidad crea el destino. La manifestación no ocurre porque desees algo, sino porque te vuelves compatible con ello. Este es un punto que casi nadie comprende. El deseo sin alineación genera frustración. La alineación sin ansiedad genera fluidez. Cuando sientes gratitud antes de lograr algo, le estás diciendo al campo que ya es parte de ti. Esto altera instantáneamente la frecuencia emitida. El campo responde reorganizando las circunstancias. Personas, ideas y oportunidades comienzan a surgir sin esfuerzo forzado. No porque el mundo haya decidido ayudarte, sino porque dejaste de resistirte. La resistencia es incoherencia energética. La coherencia es poder silencioso. Este es el verdadero secreto de cualquier transformación consistente. Cuando cambias tus pensamientos dominantes, no solo cambias ideas, sino también circuitos neuronales. El cerebro se adapta a lo que se repite. Las neuronas que se activan juntas se conectan con mayor fuerza. Esto crea vías preferentes, que se convierten en hábitos mentales. Estos hábitos moldean las percepciones,
las decisiones y las reacciones automáticas. Lo que llamamos personalidades, en gran medida, un conjunto de patrones entrenados. Y los patrones se pueden reprogramar. Esto requiere repetición consciente, no fuerza. Cada vez que eliges un nuevo enfoque, debilitas el anterior. Con el tiempo, el anterior pierde fuerza y el nuevo se fortalece. Este proceso es científico, medible e inevitable si se practica de forma constante. El campo cuántico no responde a lo que deseas ocasionalmente, sino a lo que mantienes constantemente. Por eso, los momentos aislados de entusiasmo no cambian una vida entera. Lo que importa es la frecuencia promedio. La mayoría de la gente vive en un promedio vibracional bajo, incluso con picos de esperanza. Estos picos no sostienen el cambio. El verdadero trabajo consiste en elevar la base, el estado predeterminado. Esto se logra entrenando pensamientos, emociones y atención a diario, no como una obligación, sino como maestría interior. Cuando esto sucede, la realidad empieza a parecer más cooperativa. Menos resistencia, menos conflicto, más sincronicidad. Esto no es coincidencia, es alineación. Cuanto más comprendes este mecanismo, menos culpas al mundo y más conscientemente asumes la responsabilidad. No como una carga, sino como una liberación. Te das cuenta de que no necesitas controlarlo todo, solo alinearte. El universo no necesita ser convencido, necesita estar en sintonía. Los pensamientos coherentes generan campos coherentes. Los campos coherentes generan resultados predecibles. Este es el sistema oculto que siempre ha operado tras las apariencias. La mayoría de las personas nunca lo ven porque viven distraídas, reactivas y emocionalmente fragmentadas. Cuando la mente se organiza, la realidad se desenvuelve. Y esto nos lleva al siguiente nivel, donde la emoción y el corazón entran como máximos amplificadores de este proceso. Aunque la mayoría de la gente cree que solo los pensamientos moldean la realidad, lo cierto es que las emociones son el verdadero amplificador del campo energético humano. Pensar sin sentir genera poca influencia, pero sentir intensamente crea un poderoso impacto en el campo cuántico. El cuerpo humano está diseñado para responder a las emociones como señales de la realidad. Cuando sientes miedo, el cuerpo cree que el peligro es real. Cuando sientes gratitud o confianza, el cuerpo cree que el entorno es seguro y favorable. Esta respuesta no depende de hechos externos, sino del estado interno. El campo electromagnético generado por el cuerpo cambia instantáneamente según la emoción predominante. Esto significa que estás constantemente transmitiendo señales sobre quién eres y qué esperas del mundo. La mayoría transmite caos sin darse cuenta. Pocos aprenden a transmitir coherencia. El corazón humano no es solo una bomba que impulsa la sangre. Es un potente generador electromagnético. Científicamente, el campo electromagnético del corazón es miles de veces más intenso que el del cerebro. Este campo se extiende más allá del cuerpo e interactúa con el entorno. Cuando se sienten emociones como la gratitud, el amor o la certeza, este campo se organiza, se estabiliza y se armoniza. Cuando dominan emociones como el miedo, la ira o la inseguridad, el campo se vuelve caótico y fragmentado. El campo externo responde mejor a la coherencia que a la intensidad. Por lo tanto, una calma profunda es más poderosa que la excitación ansiosa. Las personas que dominan este estado parecen ejercer una influencia natural sin esfuerzo. No fuerzan resultados, atraen respuestas. Cuando el pensamiento y la emoción se alinean, ocurre algo inusual. El cerebro y el corazón comienzan a funcionar en sincronía. Este estado se conoce como coherencia corazón-cerebro. En este estado, el sistema nervioso se equilibra, la concentración se intensifica y la percepción se expande. El cuerpo deja de funcionar en modo de supervivencia y entra en modo de creación. La realidad externa comienza a responder de forma diferente porque la señal interna ha cambiado. Muchas personas nunca experimentan conscientemente este estado. Viven atrapadas en un conflicto interno, deseando una cosa y sintiendo otra. Este conflicto debilita el campo energético. Cuando se logra la coherencia, incluso por unos minutos, el impacto es inmediato. El cuerpo se relaja, la mente se despeja y la energía se expande. La ciencia ya ha demostrado que las emociones positivas crean patrones electromagnéticos organizados, mientras que las negativas crean patrones desordenados. Estos patrones no se limitan al cuerpo, se propagan al entorno. Esto explica por qué ciertos lugares se sienten ligeros y otros pesados. No es superstición, es una acumulación de energía. Las personas también son portadoras de estos campos. Cuando alguien entra en un estado coherente, influye en quienes lo rodean sin decir una palabra. Esta influencia no es control, es resonancia.
El campo más estable tiende a organizar al más inestable. Por eso los verdaderos líderes no necesitan gritar. Su presencia ya altera el entorno. Esta es una habilidad energética, no solo social. Otro punto que casi nadie comprende es que los campos energéticos humanos pueden sincronizarse. Las investigaciones indican que el cerebro y el corazón pueden entrar en estados de entrelazamiento energético, incluso a distancia. Esto explica fenómenos comunes como pensar en alguien y que esa persona te contacte, sentir la atmósfera emocional de una habitación al entrar o tener intuiciones que luego se confirman. Estos eventos no son aleatorios. Son el resultado de la comunicación energética inconsciente. La mayoría de las personas ignoran estas señales porque han sido entrenadas para confiar únicamente en sus sentidos físicos. Sin embargo, el cuerpo percibe mucho antes que la mente racional. La intuición es una lectura de campo. Cuanto más coherente seas, más clara será esta lectura. Esto significa que tu energía influye no solo en tu propia vida, sino también en cómo te responden los demás. Las relaciones, las oportunidades e incluso las negociaciones se ven profundamente afectadas por tu estado energético interno. Cuando alguien actúa con miedo, transmite escasez. Cuando actúa con certeza, transmite seguridad. El campo responde atrayendo situaciones compatibles. Las personas seguras de sí mismas tienden a ser escuchadas. Las personas agradecidas tienden a recibir más. No porque merezcan más, sino porque están en sintonía con la abundancia. La realidad responde a la frecuencia, no a la intención declarada. Este es uno de los secretos más ignorados del funcionamiento humano. La mayoría de las personas intentan cambiar sus vidas esperando que el mundo exterior les dé una razón para sentirse bien. Este es el error principal. Sentir no debería ser una reacción, sino una elección. Cuando eliges sentirte seguro antes de tener pruebas, estás entrenando tu campo energético para operar a un nuevo nivel. Este entrenamiento no depende de una creencia ciega, sino de la práctica. Cuanto más a menudo entras en estados emocionales exaltados, más naturales se vuelven. Con el tiempo, tu estado predeterminado cambia. Y cuando este cambia, la realidad necesita adaptarse. El campo externo no tiene más remedio que responder a la nueva emisión. Un ejercicio sencillo puede demostrarlo en la práctica. Al disminuir la respiración y concentrarse en una emoción intensa, todo el cuerpo responde. El ritmo cardíaco se regula, la mente se calma y el campo energético se expande. Este estado no es imaginario, sino fisiológico. El cuerpo entra en un estado medible de coherencia. Mantener este estado durante unos minutos ya empieza a alterar los patrones internos. Repetirlo a diario crea cambios profundos. No es el ejercicio en sí lo que transforma, sino la repetición consciente. La energía responde a la constancia, no a la intensidad momentánea. A medida que dominas esta coherencia, empiezas a notar cambios sutiles. Las personas reaccionan de forma diferente, las situaciones fluyen con menos resistencia y las decisiones se vuelven más claras. Esto sucede porque has dejado de emitir señales contradictorias. El campo responde mejor cuando la señal es clara. En este punto, muchos empiezan a llamarlo suerte o destino. En realidad, es solo alineación. No controlas el mundo, sino que te organizas internamente. Y el mundo responde de forma natural a eso. Ese es el verdadero poder silencioso. Este dominio emocional es la base de cualquier forma avanzada de control energético. Sin él, cualquier técnica es débil. Con él, incluso las acciones más sencillas cobran fuerza. El corazón se convierte en el centro de mando, no en el cerebro aislado. El pensamiento da dirección, la emoción da poder. Cuando ambos trabajan juntos, la creación se acelera. Este es el punto donde la realidad comienza a doblarse de forma casi imperceptible, pero constante. Y es precisamente aquí donde se abre la puerta a la comprensión de las leyes ocultas que rigen la manipulación de la realidad a niveles aún más profundos. Todo lo que has aprendido hasta ahora empieza a revelar una verdad incómoda para la mayoría de las personas. La realidad no es neutral, responde. Y responde precisamente al enfoque dominante que mantienes a lo largo del tiempo. La mayor trampa en la que cae casi todo el mundo es creer que basta con pensar ocasionalmente en lo que quieres. El campo cuántico no reacciona a deseos esporádicos, reacciona a patrones estables. Lo que ocupa tu mente repetidamente se transforma en instrucciones energéticas. Los pensamientos repetidos crean vías neuronales. Las emociones repetidas crean estados permanentes, y los estados permanentes moldean las experiencias. La mayoría de las personas pasan toda su vida centrándose en lo que no quieren, quejándose de lo que falta, anticipando problemas. Sin darse cuenta,
Están entrenando su propia realidad para que siga ofreciéndoles precisamente eso. No es un castigo, es una respuesta automática. El enfoque funciona como un rayo de luz. Lo que ilumina adquiere forma, densidad y continuidad. Cuando tu atención se centra constantemente en las dificultades, éstas se vuelven más sólidas. Cuando se centra en las posibilidades, comienzan a organizarse. El campo no interpreta el juicio moral, interpreta la intensidad y la constancia. Por eso, quejarse con una emoción intensa es mucho más poderoso que desear algo con poca convicción. Por eso muchos atraen fácilmente lo que temen. El miedo conlleva una gran carga emocional. La mente repite el escenario, el cuerpo reacciona como si fuera real y el campo recibe la instrucción. El resultado es predecible, no porque el universo conspire contra ti, sino porque obedece a la emisión más fuerte. La neurociencia confirma claramente este mecanismo. Siempre que se repite un pensamiento, las neuronas implicadas se activan conjuntamente. Con el tiempo, esta repetición crea vías preferentes en el cerebro. Estas vías se automatizan y funcionan sin esfuerzo consciente. Así es como se forman los hábitos mentales. El problema es que la mayoría de los hábitos mentales son inconscientes y se basan en experiencias pasadas, no en decisiones presentes. Esto hace que el futuro sea simplemente una repetición refinada del pasado. Al comprender esto, nos damos cuenta de que cambiar la realidad requiere interrumpir el patrón automático. No con fuerza, sino con conciencia continua. Cada vez que rediriges tu enfoque, debilitas el viejo patrón y fortaleces el nuevo. El campo cuántico responde a lo que domina tu atención, no a lo que declaras que deseas. Por lo tanto, afirmar el éxito mientras observas el fracaso no funciona. El campo responde a la observación, no a la intención verbal. Lo que observas emocionalmente es lo que confirmas energéticamente. Aquí es donde muchos se dan por vencidos, pensando que no funciona. En realidad, funciona perfectamente, solo que no como esperaban. El sistema no falla, es demasiado preciso. Ofrece exactamente lo que se observa consistentemente. Cuando comprendes esto, dejas de luchar contra el proceso y empiezas a usarlo a tu favor. Hay una profunda diferencia entre desear algo y aceptarlo internamente como parte de tu identidad. El deseo surge de un sentimiento de carencia. La identidad surge de un sentimiento de posesión. El campo responde mucho más a la identidad que al deseo. Cuando te ves seguro, tu postura, tu voz y tus decisiones cambian. Estos cambios internos alteran el campo que emites. El mundo responde a esta nueva emisión. No es que las cosas caigan del cielo, sino que empiezas a moverte en una frecuencia donde ciertas oportunidades se hacen visibles. Lo invisible se revela cuando la frecuencia cambia. La repetición consciente es el mecanismo más poderoso de todos. No porque fuerce algo, sino porque entrena el sistema interno. Cada día que mantienes un nuevo estado emocional y mental, le enseñas a tu cuerpo y mente a funcionar de forma diferente. Con el tiempo, esto deja de requerir esfuerzo. El nuevo estado se vuelve natural. Este es el momento en que la realidad empieza a cambiar de forma consistente. La mayoría de las personas se dan por vencidas antes de esto porque esperan resultados inmediatos. El campo cuántico responde de forma acumulativa. Cuanto más coherente sea la señal, más rápida será la respuesta. La coherencia no se construye de un día para otro, pero tampoco dura toda una vida. Cuando observas tu propia vida con honestidad, empiezas a notar patrones claros. Situaciones similares, personas parecidas, desafíos recurrentes. Esto no ocurre por casualidad. Son expresiones externas de un patrón interno estable. Cambiar el patrón externo sin tocar el interno es como cortar ramas sin arrancarlas. La raíz es el estado energético dominante. Cuando cambia, las ramas se reorganizan. Esta comprensión elimina la carga del esfuerzo excesivo. Dejas de intentar controlarlo todo y empiezas a dirigir lo esencial: tu enfoque, tus emociones y tu identidad. El campo cuántico actúa como un espejo amplificador. No crea nada desde cero, solo refleja y expande lo que recibe. Si recibe confusión, devuelve confusión amplificada. Si recibe claridad, devuelve oportunidades alineadas. La mayoría de las personas viven mirando su reflejo, intentando cambiarlo, sin darse cuenta de que necesitan cambiar la fuente. Cuando se cambia la fuente, el reflejo no tiene elección. En este punto, la sensación de lucha comienza a desaparecer. Las cosas no se vuelven perfectas, pero se vuelven coherentes. Y la coherencia genera estabilidad, crecimiento y dirección. Cuando asumes este nivel de responsabilidad, ocurre algo curioso. La ansiedad disminuye. La necesidad de control externo disminuye.
Entiendes que no necesitas predecirlo todo, solo alinearte. El futuro deja de ser amenazante y se convierte en un campo de posibilidades cooperativas. Este estado interno es percibido por el cuerpo, las personas y el entorno. No es algo que anuncias, es algo que irradias. Este resplandor comienza a abrir puertas que antes parecían invisibles. No porque aparecieran de la nada, sino porque ahora puedes verlas y acceder a ellas. Este es el umbral entre reaccionar a la realidad y controlar la propia frecuencia dentro de ella. A partir de aquí, el trabajo deja de ser meramente mental o emocional y pasa a implicar la gestión diaria de la energía vital. Porque la concentración sin energía se debilita y la energía sin dirección se dispersa. Para consolidar este dominio, es necesario comprender cómo el cuerpo produce, pierde y acumula energía a lo largo del día. Esto es precisamente lo que profundizaremos a continuación, adentrándonos en el nivel físico y biológico de control energético. Lo que mucha gente no comprende es que el cuerpo humano funciona como un sistema energético dinámico, no como una máquina rígida. Cada día, al despertar, tu nivel de energía comienza en un punto determinado, y tu forma de respirar, moverte, pensar y reaccionar determina si esa energía se amplificará o se agotará a lo largo del día. La mayoría de las personas viven en un modo de fuga constante, perdiendo energía sin saber cómo ni por qué. La tensión muscular innecesaria, la falta de aire, los pensamientos repetitivos y las emociones mal procesadas consumen enormes cantidades de energía. Cuando la energía disminuye, la claridad mental también disminuye. Sin claridad, la concentración se disipa. Sin concentración, el campo se debilita. Este ciclo mantiene a las personas cansadas, confundidas y reactivas. Controlar la realidad comienza con controlar el propio nivel básico de energía. El sistema nervioso desempeña un papel fundamental en este proceso. Alterna entre estados de alerta y recuperación. Cuando se vive constantemente estresado, el cuerpo cree estar en peligro continuo. Esto activa el modo de supervivencia, consumiendo energía rápidamente. En este estado, el cuerpo no crea, solo reacciona. Las respiraciones rápidas y superficiales indican urgencia al cerebro. El cerebro responde liberando hormonas del estrés. Estas hormonas consumen energía y reducen la capacidad de concentración. La mayoría de las personas viven en este modo sin darse cuenta. Aprender a respirar conscientemente envía la señal opuesta al sistema. El cuerpo comprende que está a salvo. La energía comienza a reorganizarse. Este simple ajuste cambia por completo la base del funcionamiento diario. Las tradiciones antiguas ya sabían que la energía vital viaja por vías específicas en el cuerpo. La llamaban fuerza vital y sabían que los bloqueos en este flujo generaban fatiga, confusión y enfermedad. Hoy en día, la ciencia moderna comienza a confirmar estos patrones al observar cómo los impulsos eléctricos, las señales químicas y los campos electromagnéticos se mueven a través del organismo. Cuando el flujo es continuo, el cuerpo funciona eficientemente. Cuando hay bloqueos, surgen la fatiga y la tensión. Estos bloqueos a menudo no son físicos, sino emocionales. Las emociones reprimidas crean contracciones invisibles. Estas contracciones consumen energía constantemente. Liberar emociones es liberar energía. Por lo tanto, los estados emocionales elevados producen una sensación inmediata de ligereza y vitalidad. Los pequeños ajustes diarios tienen un gran impacto acumulativo. Respirar profundamente varias veces a lo largo del día, relajar los hombros, relajar la mandíbula y ralentizar el ritmo interno. Estos sencillos gestos previenen fugas silenciosas de energía. El cuerpo comienza a funcionar con mayor eficiencia. Con más energía disponible, la mente se despeja. Con una mente despejada, la concentración se fortalece. Con una concentración firme, la emisión de energía se vuelve más precisa. Esta cadena de acontecimientos no depende de la creencia, sino de la práctica. Cuanto más cuides tu energía básica, menos esfuerzo necesitarás para mantener estados elevados. Una energía bien gestionada se sostiene por sí sola. El cerebro, a pesar de su pequeño tamaño, consume una enorme cantidad de energía. Cuando la mente está dispersa, preocupada o rumiando el pasado, este consumo aumenta sin generar ningún beneficio. Pensar sin rumbo es uno de los mayores desperdicios de energía que existen. Pensar con claridad e intención, en cambio, organiza el sistema. El cuerpo responde relajándose. La energía comienza a circular mejor. Esto crea un ciclo positivo. Cuanto más clara esté la mente, menos energía se desperdicia. Cuanta menos energía se desperdicia, más hay disponible para la creación.
La mayoría de las personas nunca experimentan este estado porque viven vidas mentalmente fragmentadas. Las emociones también son poderosos moduladores de energía. Emociones como la culpa, la ira y el miedo se agotan rápidamente. Emociones como la alegría, la curiosidad y la gratitud restauran. Esto no es solo psicológico, es fisiológico. Las emociones alteran la frecuencia cardíaca, la respiración y la química interna. El cuerpo responde de inmediato. Aprender a regular las emociones no significa reprimirlas, significa no estancarse en ellas. Sentir, procesar y liberar mantiene el flujo de energía. Cuando las emociones se estancan, el cuerpo gasta energía intentando contenerlas. Esta energía podría utilizarse para la concentración, la creatividad y la acción. El dominio emocional también es dominio energético. Con el tiempo, el cuerpo puede entrenarse para funcionar en un estado naturalmente superior. Esto no ocurre con picos artificiales como la cafeína o estímulos extremos. Estos solo roban energía futura. El verdadero entrenamiento es suave, constante y acumulativo. Respirar mejor, dormir mejor, mover el cuerpo conscientemente, comer con atención plena. Estos factores parecen demasiado simples para ser efectivos, pero precisamente por eso se ignoran. Lo simple perdura, lo extremo desgasta. La energía estable es más poderosa que la energía explosiva e inestable. Cuando tu nivel de energía se eleva y se estabiliza, ocurre algo interesante. Empiezas a reaccionar menos y a actuar más. Las situaciones que antes te agotaban ahora parecen más pequeñas. Las personas negativas tienen menos impacto. El campo que emites se vuelve más fuerte que los campos externos. Esto crea una especie de escudo natural, no a través de la resistencia, sino a través de la coherencia. Los campos coherentes no se desorganizan fácilmente. Esta es una de las mayores señales de dominio energético. Permaneces centrado incluso en entornos caóticos. Esto cambia por completo la forma en que la realidad te responde. Este elevado estado de energía se refleja directamente en cómo te perciben los demás. Sin esfuerzo consciente, transmites presencia, estabilidad y seguridad. Estas cualidades atraen confianza, oportunidades y respeto. No porque lo pidas, sino porque lo emites. El campo social responde a la energía antes que a las palabras. Este es uno de los secretos ocultos de las personas que parecen tener una aura fuerte. No es misticismo, sino una gestión energética constante a lo largo del tiempo. Todo esto prepara el terreno para un nivel de comprensión aún más profundo. Cuando comprendes cómo se conectan la energía, la concentración y la emoción en el cuerpo, estás listo para integrar la ciencia, la biología y la conciencia en un solo sistema. El siguiente paso es comprender cómo estos principios se sustentan en leyes naturales medibles, observables y reproducibles. Es en este punto que el control de la energía deja de ser subjetivo y se revela como un proceso basado en el funcionamiento real del cuerpo y la mente. Empiezas a darte cuenta de que nada de esto fue casualidad. Ningún símbolo apareció por casualidad. Ninguna sensación surgió sin un propósito. Todo lo dicho hasta ahora no pretende convencerte, sino recordarte. La verdad nunca grita. Resuena silenciosamente en quienes ya están listos. Por eso algunos solo escuchan palabras, mientras que otros sienten algo inexplicable. El verdadero conocimiento no entra por la lógica. Encaja como una llave vieja en una cerradura olvidada. Cuando eso sucede, no hay euforia. Hay claridad. Y la claridad lo cambia todo. El mundo exterior sigue igual, pero tu percepción ya no es la misma. Las mismas noticias, la misma gente, las mismas rutinas. Sin embargo, algo ha cambiado en tu interior. Empiezas a ver patrones donde antes veías caos. Empiezas a notar repeticiones, ciclos, señales sutiles. No porque alguien te haya enseñado a buscarlos, sino porque tu conciencia ha salido del modo automático. El sistema siempre ha dependido de la inconsciencia colectiva. Cuando un individuo despierta, deja de ser predecible. Y lo impredecible siempre ha sido la mayor amenaza al control. Hay una razón por la que estas verdades se ocultaron en símbolos, mitos y rituales. No fue para protegerlas de los ignorantes, sino de los desprevenidos. La información sin madurez se convierte en ruido. El poder sin conciencia se convierte en destrucción. Por eso el verdadero conocimiento nunca ha sido popular. Siempre ha circulado marginalmente, transmitido fragmentado, esperando el momento oportuno para ser reconocido. Al unir las piezas, comprendes que no estás aprendiendo algo nuevo. Solo estás recordando quién has sido siempre. La realidad no responde a lo que deseas, sino al estado que mantienes. Este es un punto que pocos comprenden.
Las palabras, las afirmaciones y los rituales son meras herramientas. Lo que se manifiesta es la frecuencia interna constante, el sentimiento de merecimiento, la expectativa silenciosa, la imagen que tienes de ti mismo cuando nadie te ve. El mundo exterior es un espejo lento pero extremadamente fiel. Nunca se equivoca, solo refleja, con retraso, lo que se ha aceptado internamente como verdad. Cuando esta comprensión se arraiga, la culpa comienza a desvanecerse. Ya no hay necesidad de luchar contra el pasado. Todo formaba parte del ajuste. Cada error, cada pérdida, cada desviación sirvió para destrozar falsas ilusiones. El dolor no vino para castigarte, sino para despertarte. Los sistemas de control siempre han utilizado el miedo y la escasez porque saben que una mente con mentalidad de supervivencia no cuestiona. Una mente despierta, sin embargo, se vuelve soberana. Y la soberanía interior no se puede confiscar. Te das cuenta de que no necesitas convencer a nadie. No necesitas demostrar nada. El despertar no es una misión externa, es un estado interno. Quienes están listos lo reconocen. Quienes no, lo rechazan. Y eso está bien. La verdad no depende de la aceptación colectiva para existir. Se mueve silenciosamente, cambiando los destinos individuales, uno a uno. Así es como siempre han ocurrido las grandes transformaciones. Nunca en masa, siempre en silencio. Lo más curioso es que, al comprender todo esto, la necesidad de control desaparece. Dejas de intentar forzar resultados. Empiezas a actuar con naturalidad y precisión. Las decisiones se simplifican. El miedo disminuye. La ansiedad pierde su poder. No porque los problemas hayan desaparecido, sino porque ya no te identificas con ellos. Observas, eliges, te adaptas. La vida deja de ser una lucha constante y se convierte en un juego de conciencia. Al final, el verdadero secreto nunca fue cómo cambiar el mundo. Fue cómo escapar de la prisión invisible de la mente condicionada. Cuando eso sucede, el mundo cambia como consecuencia. No hay fuegos artificiales. No hay anuncios. Solo una profunda sensación de alineación. Como si, por primera vez, todo estuviera en su lugar. Y en ese momento, comprendes que el conocimiento no te dio poder. Solo te devolvió algo que siempre fue tuyo.